construcción de un Ujú. documento de investigación Sí. Ujú. Sí. donde cojamos un estudio de caso. Yo revisé Sí. un poco la guía digamos, donde definía qué era el tema del estudio de caso. Entonces yo Sí. le como preguntar a la conclusión que yo llegué a hacer como mi caso específico para que usted me diga si estoy en lo cierto. Sí. Y me propongo trabajar en el gobierno electrónico en la ciudad de Bogotá. Sí. Entonces yo estaba pensando que uno de mis estudios de caso puede ser, por ejemplo, un software que haya adquirido una entidad pública del orden distrital, una entidad pues en la que yo trabajé realmente, y que pues que desde ahí yo puedo trabajar, puedo hacer digamos un estudio del arte de todo el tema de gobierno electrónico que empieza desde gobierno en línea, que luego pasa por gobierno abierto y que llega acá y como todo el tema de los avances, de las normativas, de las leyes que hay, y finalmente pues el estudio de caso mío sería ese software que yo le comento de la entidad pública que se llama Sí. SIC Participo, que es un software donde, bueno, pues se manejan varias cosas en el tema de gobierno electrónico, pero que ayuda como a monitorear pues todo el tema del control, de la gestión, de la planificación. Entonces, yo había pensado en eso. No sé, profe, si ese caso, digamos, sirva para documentar o si usted quiere, digamos, una cosa más amplia que sea como la revisión del gobierno electrónico en una ciudad o bueno, esa era como mi duda. A ver, primero que todo, el ejercicio es, no hay que ser, ¿me está escuchando bien? Sí, señor. Perfecto. El ejercicio es ante todo un ejercicio de lo que podríamos denominar, o se denominaba hace muchos años, investigación en el aula, o sea, o desde el aula, diría yo, que se puede hacer desde una aula de clase o desde un propio curso, en ese sentido. Entonces, ese sería como la naturaleza del ejercicio. Yo soy más inclinado a que se le quite el nombre de investigación porque evidentemente eso es, digamos, a veces genera demasiadas expectativas, por llamarlo de alguna manera. Entonces sería ideal que se denominara más bien, como se ha venido denominando dentro de la propia académica, especialmente por ahí desde hace unos 3, 4 años, utilizan un nombre portugués, se denomina una pesquisa, una indagación específica sobre un tema específico que permita elaborar un documento que oriente una discusión y a su vez permita que quien lo elabora se apropie de una serie de conceptos y de ideas muy precisas, muy claras, tenga la habilidad fundamentalmente de defenderla, de argumentarla, de exponerla, de escribirla fundamentalmente, que es lo más difícil de hacer. Entonces, ese es en sí mismo la naturaleza del ejercicio. En segundo lugar, ya a partir de lo que es la temática como tal, como la están exponiendo ustedes, o como le expone usted el tema en sí mismo, eso es un tema sumamente importante, sumamente clave para todo este tipo de ejercicios. O sea, yo siempre le digo a los estudiantes, dentro del ámbito de la administración pública o de la gestión pública, no hay temas ni vedados, ni frívolos, ni livianos, ni que no tengan la suficiente importancia. El tema más que uno considera a veces menos significativo es el tema más importante y que de alguna manera no se le da el suficiente peso a veces porque no se ha averiguado, no se ha indagado con prontitud, con rigor, con todo ese ejercicio. Entonces, dentro del ámbito de la administración o de la gestión pública, hablaríamos desde esa perspectiva, todos los temas son importantes, pero mucho más en términos de lo que significa. ¿Me está escuchando bien? Sí, señor. En tema de lo que significa este hecho contemporáneo, el gobierno en línea o el concepto de gobierno en línea es un concepto clave históricamente podría decirse que ya hace parte de la historia contemporánea. Eso es un hecho que lo configuró y lo consolidó Obama, el gobierno norteamericano en el gobierno Obama,
o el Estado norteamericano o la Unión Americana en el gobierno Obama, y posteriormente él demostró una cantidad de, cuál es el significado de ese ejercicio, y tuvo mucho éxito con ello, indudablemente. Posteriormente ya vienen otras discusiones de gobierno en línea. Ya les estoy mencionando este tipo de cosas para que usted tenga esencialmente una ubicación conceptual y una ubicación histórica de dónde viene todo este tipo de ejercicios. En los últimos años, los 2 o 3 últimos años también, un teórico de origen uruguayo fundamentalmente, Oscar Oxlack, con Z, Oxlack, y con K al final, ha trabajado mucho, pero le ha cambiado el concepto de gobierno en línea a Estado en línea, ¿cierto? Ante las insuficiencias que tiene el Estado latinoamericano. Entonces, la importancia de eso es de primer orden, ¿cierto? Lo que se tiene que hacer entonces para construir ese documento es primero establecer el carácter de lo que se va a hacer, como le digo, en primer lugar, un referente, qué es, qué tipo de caso es, cómo es la temática en este caso, cuál es la temática que se va a trabajar. En segundo lugar, cuáles son las versiones que existen, gobierno en línea, Estado en línea, cuál es su significado, cuál es aclararlo, qué se entiende por gobierno y por esto. Y fundamentalmente, como un aporte suyo, cuáles son las dificultades o las críticas que se le puede hacer. La academia tiene que ser crítica, fundamentalmente tiene que plantear una crítica, y la crítica no es un señalamiento ni una actitud denotativa, es un proceso en lo cual se señala qué es lo que se quiere, cómo se quiere, qué es lo que se pretende con este caso, con este tipo de ejercicio, y de alguna manera, de manera muy puntual, muy, digamos, muy elemental, cuáles han sido sus dificultades. Una dificultad, la propia, si se quiere, impotencia que tiene la población para conectarse, para hacer lo que estamos haciendo inclusive en este momento, cómo nos conectamos a través de las redes, y fundamentalmente cuál es el uso que se le está dando a las redes como tal, o a todo el proceso de virtualización a las cuales nos hemos visto sometidos fundamentalmente. Entonces ya tenemos esos 3 elementos con los cuales se puede construir un documento clave en ese orden, y muy importante, muy contemporáneo, muy de la discusión actual en ese orden. Sí, entonces lo que yo puedo hacer es más bien ampliarlo, porque yo he estado indagando bastante bibliografía, y lo que puedo hacer es como recopilar, porque una de las críticas que yo he visto, o bueno, que yo podría en principio, es que Colombia no terminó de implementar el gobierno en línea y ya van en el electrónico. Entonces hay una serie de cosas y una serie de revisiones, digamos, a nivel histórico de la implementación de lo que ha sido lo que se llama hoy gobierno electrónico, que yo podía hacer. Entonces, más bien mi estudio de caso sería ese, ¿cierto? Como ampliar un poco, sí, como la investigación y como el análisis de es una situación muy de este momento, y por el tipo de ejercicio y por el tiempo que tenemos para ello, pues es un planteamiento que puede ser elaborado de una forma muy básica, y más que ampliarlo es puntualizar exactamente en esos 3 elementos que le he manifestado. ¿Qué es el ejercicio que se está planteando? ¿Cuál es su significado? ¿Y cuáles son sus dificultades o los aspectos críticos que usted le puede estar aportando? Listo, Porque la crítica la tiene que aportar usted. Listo, profe, me queda. Con base en su experiencia. Listo, muchísimas gracias, profe. Yo no tengo más preguntas si los compañeros quieren. Bueno, señora. Sí, señora. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo ha estado? ¿Su nombre? Milady Sánchez. Milady Sánchez. Sí. O sea que, bueno, como para contextualizar en términos generales el trabajo, así como de acuerdo a lo que usted menciona, no es como tal un proyecto de investigación ni trabajo de grado, ni monografía, ni nada por el estilo, ¿verdad? No, de momento y por el tiempo que tenemos, es una presentación, una
identificación de un fenómeno público específico, de una problemática pública específica. ¿Sí? Porque de pronto en la guía, yo creo que las dudas que surgió al grupo en general es que de pronto en la guía no se era muy claro y pues obviamente que viéndolo desde ese punto de vista pues nos parecía casi que pues absurdo en esos términos llegar a poder proyectar un documento pues con esta magnitud, que pues si usted bien lo sabe, pues un proyecto de investigación, tesis, monografía, pues eso requiere de mucho tiempo, dedicación, bueno, un fin de cosas que por supuesto en este caso pues nos vimos como, pues no sé, acechados por el tiempo y pues las herramientas que en el momento pues estaban dando, porque si bien las lecturas y eso hablan más como la de gestión del conocimiento, no son unas pautas como tal para un trabajo de investigación. Por eso de pronto discúlpeme, se vieron, podría decirse, intimidados. La academia tiene eso, la academia, así sea una simple ecuación, intimida, ¿cierto? Cuando a usted le plantean o cuando nos han planteado desde nuestra formación básica una ecuación, vea, resuelva esto, x al cuadrado más x sobre y o sobre z más 2 menos m, bueno, cualquier ecuación de esa, la primera impresión que uno tiene frente a un reto de este tipo es que se siente intimidado, primer factor, o sea, eso es propio de la academia, eso es propio del ejercicio académico, y más cuando ustedes sienten, como es el caso del sistema que estamos utilizando de educación virtual, pues se sienten aislados. De todas formas, no es lo mismo estar uno en un aula de clase a estar uno solo en la soledad de su apartamento, de su casa, de su espacio, ¿cierto? A poder de alguna manera compartir de manera mucho más cercana con los compañeros en ese caso. Entonces eso es propio, eso no lo tomen a mal, no lo tomen por un lado. Eso sería como la parte psicológica, podría decirse. La parte ya, digamos, de ejercicio, la parte conceptual, pues sí, yo creo que con el término investigación se ha especulado mucho. Yo soy investigador. Eso se especula demasiado. Y la virtud que tiene o el virtuosismo de la investigación es precisamente todo lo opuesto. El virtuosismo de la investigación es que tiene que puntualizar sobre un fenómeno y sobre una fenomenología específica, precisa, sobre un concepto muy definido, muy caracterizado. Ese es el fenómeno investigativo. El fenómeno investigativo sobre la violencia en Colombia tiene que profundizar necesariamente por el significado de la violencia y por las características del país en que vivimos. ¿Cuáles son sus características específicas? Y de ahí en adelante, así dura unos 10 o 15 años estudiando sobre la violencia en Colombia, pero su guía, su elemental criterio es esa. ¿Qué significa la investigación, la violencia en Colombia? Asimismo, cualquier otra dinámica. Sí. O sea que en este caso nuestro análisis debe consistir de pronto de tomar ya un caso o una problemática que estemos evidenciando, ya sea en el país o a nivel regional o incluso en las entidades de pronto en las que trabajamos, y analizarlo y a partir de ahí de pronto desarrollar cada uno de las unidades. De eso se trata. Los administradores públicos, los gestores públicos, yo soy administrador público, los gestores públicos y todo lo que tiene que ver con la ESAP, cualquier tipo de especialización o maestría o pregrado que se haga con la ESAP, tiene que ver con los procesos de lo público. Y los procesos de lo público son prácticas cotidianas, son prácticas que se dan en ámbitos institucionales. Así sea la de un fontanero que va todos los días de su casa al sitio donde tiene que abrir el grifo para darle agua a un municipio, a un pequeño municipio. Eso es una actividad que está dentro de la lógica de lo público y que es susceptible de analizar. ¿Sí? Sí. Es susceptible de analizar. El ejercicio más elemental, el de un maestro de escuela, el que tenga que desplazarse a una vereda a dictar una clase,
es una actividad de un servidor público que es susceptible de ser analizada, y el papel que se está cumpliendo y la manera en cómo está abordando todo ese tipo de procesos formativos en la niñez o en la adolescencia de una determinada región, y el papel que cumple, el papel crítico y las formas inclusive amenazantes por hacer lo que tiene que hacer, algunas veces, no siempre, desde luego, pero muchas veces eso es obvio y eso lo manejamos todos, como un maestro de escuela en su desplazamiento, en su cotidianidad, en sus rondas infantiles, en su ejercicio, se ve detectado por algunos espacios y se ve confrontado y va a ser confrontado permanentemente. Entonces esto para significar, ¿me está escuchando? Aló. Sí, profesor, lo escuchamos. Bueno. Esto para plantearles a ustedes cómo la cuestión más elemental de un servidor público es susceptible de ser analizada, de ser verificada e inclusive de ser criticada. Entonces, en esos términos, vamos de pronto ahorita para la primera entrega, que es la que nos apresura, ¿podría de pronto decirnos en términos generales cómo debemos construir la introducción, la justificación del tema? O sea, digamos, ¿qué espera de pronto usted de nosotros en cada uno de estos 4 puntos que tenemos para la primera entrega? Lo digo pues, que como el tiempo es tan corto, sí. Entonces como para de pronto tener una idea más central y de pronto pues atinar un poco más a lo que requiere pues la guía, así evitar de pronto tantas correcciones, porque como la otra entrega suma las correcciones más la nueva entrega, entonces pues sería bueno que de pronto en general nos dijeras. No le tenga miedo a las correcciones, discúlpeme. Ojalá pudiera uno como maestro, como profesor, como orientador, como tutor, hacer correcciones diarias. Ojalá, ¿cierto? Yo he elaborado, yo llevo ya más de la mitad de mi vida estudiando, y una tesis doctoral o una tesis o un trabajo de maestría, una monografía, o esto, digamos, el esfuerzo que algunos hicimos es porque se nos corrigiera y se nos hicieran cuantas anotaciones se requirieran, considerara el orientador válidas para ese tipo de proceso. Ese es el proceso, esa es la construcción de conocimiento, ¿cierto? Que le estén permanente. Yo fui muy afortunado con mis directores de tesis, y ellos me calificaron hasta ortografía o tildes o comas o cosas así. Yo fui muy afortunado, me siento muy afortunado en ese sentido. Sí. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. Habla con Diego Rubiano. Profe, yo tengo una duda. Perdona, al anterior estudiante. Entonces, esta primera entrega tiene que identificar el tema que ustedes tienen. Identifíquenlo. Obvio, esta identificación tiene un referente, una consistencia. Es el referente teórico. O sea, con base en qué autor o autores identifican ese fenómeno. ¿Cómo lo identifican? Tal autor dice esto y entonces yo percibo que eso lo veo en tal parte. Esa es la situación que yo veo. ¿Listo? Sí, señor, ahora sí, por favor. Bueno, profe. En mi caso, pues, yo estoy abordando algo, como una parte relacionada con el talento humano. Sí. Y pues yo trabajo en una alcaldía municipal y veo que hay muchas carencias de bienes para los trabajadores, para los empleados. Entonces, no sé, yo creo que pues este tema puedo abordar bastante y puedo indagar, y pues no sé usted qué opine sobre ese tema que yo escogí. Sí, lo primero, no se prevenga, ¿cierto? Es lo primero que uno tiene que hacer en todo este tipo de ejercicios. Lo primero que uno siempre llega a ver ciertas fenomenologías o ciertos fenómenos en lo público y ve que las cosas andan de capa caída, ¿no? Diríamos, en el mejor de los casos y utilizando el mejor de los lenguajes. No se prevenga, cómo actúa la gente,
Las prácticas locales, las prácticas cotidianas en lo local, a veces son extrañas, ¿cierto? Son extrañas, pero obedecen indudablemente a lo que el mismo entorno ha ido formulando, ha venido estableciendo, ha venido verificando. Lo que ocurre es que, evidentemente, existen unas propuestas teóricas que dicen, oiga, eso hay otra manera de hacerlo, eso hay otra manera de ejecutarlo, eso hay otra manera de establecerlo. El ser humano tiene que comportarse de tal o de cual manera. El ser humano tiene que, o el servidor público tiene que caracterizar lo que hace en sí mismo, en todo eso. Por eso. Entonces, ahí ya nos vamos adentrando, ya vamos identificando autores universales como Max Weber, que identifica el funcionariado, que identificó al funcionario, que le dio validez, que le dio el criterio de legitimidad más que de legalidad, el criterio de legitimidad, por qué esa persona actuaba de esa manera y bajo qué criterios y cuáles eran las razones históricas. Eso después se llamó materialismo histórico. ¿Cuáles eran las razones que permitían que se configurara ese burócrata? ¿Sí? Que fue el término que él acuñó, él definió. Oiga, ese personaje yo lo podíamos denominar como un burócrata, como un funcionario, ¿sí?, que practica la burocracia, o sea, el poder no del trono, sino de la oficina. ¿Sí? La burocracia es el poder de la oficina, del estilógrafo, del lapicero, no del báculo, ni de la espada, ni del rey, sino el poder que se ejerce desde un escritorio. Entonces ya nos metemos en cuestiones teóricas. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Weber? ¿Qué es lo que establecieron después otros teóricos sobre el papel que juega el funcionariado? ¿Y cuáles son las evidencias que yo tengo en ese pequeño municipio? Eso es un excelente ejercicio. Por eso les decía desde un comienzo, frente a la administración pública no hay fenómenos extraños. Todos son importantes. Todo es importante. Lo más elemental del mundo, como llaman hoy en día en cuestiones de políticas, en cuestiones de eso, las prácticas de reproducción, cómo el ser humano se reproduce, que es lo más natural del mundo, pues que se reproduce el ser humano y se reproducen los animales, pero el ser humano, ¿cómo se reproduce? Eso tiene que ver con la gestión pública. Sí, señor, sí, el gestor público tiene que intervenir en eso. Imagínense. Nosotros los administradores públicos o los gestores públicos o los servidores públicos somos, yo les digo siempre a mis muchachos en clase presencial, nosotros somos unos metiches, nosotros vivimos metidos en todo, en lo más elemental del ser humano, en la manera que el ser humano anda, ya sea a pie o en vehículos o en bicicleta o en moto, en todo, absolutamente en todo, vivimos nosotros interviniendo. Sí, señor. Dígame, ¿hay más estudiantes? Profesor, buenas noches. Buenas noches. El estudiante de talento humano Sí, ¿tiene algo? ¿Sí? ¿Tiene alguna contrapregunta? Sí. Dime. No, bueno, ya lo que yo le entiendo es que su merced quiere es que nosotros profundicemos en autores de por qué se llega a ese bienestar de incentivos. Entonces ya más o menos ya... El mejor ejercicio, uno cuando tiene tan poco tiempo, no hablemos de autores, hablemos de un autor. El autor, por ejemplo, para talento humano por principio y sobre todo para una especialización, es Max Weber, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Weber sobre la acción social y sobre el papel que juega el funcionariado? Entonces, esos son ríos de tinta los que hay ahí. Entonces, con un autor tenemos. A veces. Profe, Sí, señor. Sí, señor. Dime, el otro estudiante. Profesor, ¿cómo está? Cuénteme, buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, bien. Profe, una pregunta. Mi temática se parece bastante a lo que le relacionaba ahorita la compañera Karina. Sí. Y es que, pues, yo trabajo para la rama judicial y he evidenciado un caso de una innovación pública muy interesante en lo que tiene que ver con los procesos digitales, pues porque antes usted sabía que
todo se manejaba de manera muy conservadora y tradicionalista de acuerdo a los principios de la rama judicial. Y la implementación de este procedimiento, pues aunque desde lo tecnológico supone un avance importante y claro, conlleva aspectos de gobierno electrónico y gobierno en línea importantes, pues se han descuidado temas fundamentales como la infraestructura tecnológica del país, la capacitación de los usuarios y sobre todo la resistencia al cambio. Entonces, considero que es un tema interesante en el que se puede trabajar, pero también soy consciente de que es un escenario bastante amplio y me preocupa sobre todo el tema de los grupos de estudio en lo que tiene que ver con los instrumentos, porque si yo voy a analizar comportamientos y es una investigación cualitativa, un trabajo de orden cualitativo, pues yo tendría que tener delimitado lo más que pueda el grupo con el que voy a trabajar para poder ser más preciso en lo que necesito. Entonces, digamos que ese tema en particular me ha costado trabajo porque, bueno, digamos que lo trabajo en un distrito judicial, sigue siendo todavía muy grande. Sí. A ver, Carlos Felipe, ¿no? Sí, señor. Bueno, señor. Bueno, Carlos. Mire, uno como académico tiene que estar pendiente de todas las cosas. Mi señora es abogada, mi señora, y es litigante. Y yo ya varios años, ya unos 20 años trabajando en esa área. ¿Y qué es lo que yo muestro? Y después, con base en la experiencia que tenemos en LESAP, en la escuela superior. Yo llevo mucho, ya me quedé en LESAP hace 30 y pico de años. ¿Cuál es el referente que tenemos de LESAP? Fundamentalmente es que la administración de justicia, que lo podríamos llamar así, yo lo pondría entre comillas porque no se puede hablar de administración de justicia en ese orden. Filosóficamente no se puede hablar así, pero bueno, digamos que la administración de justicia, el mayor de los problemas que tiene es que no tiene los elementos, digamos, si se quiere, conceptuales en términos de gestionar todo lo que eso significa, toda la avalancha. Estamos colapsados. Esta mañana estaban en unos debates impresionantes con relación al IPEC, que hace parte de esa rama de la justicia. Entonces, yo entiendo su preocupación, yo entiendo fundamentalmente el criterio que nos asalta a todos en ese orden. Yo acá estoy dirigiendo una tesis doctoral de la Universidad del Rosario de un estudiante, Wilson Cifuentes, que estuvo trabajando en la fiscalía y salió corriendo. Entró en carrera para hacer gestión y se aguantó 3 meses y se devolvió a donde estaba. Él trabaja con la Auditoría General de la República. Entonces, en ese caso, el concepto de justicia es que no hay criterio. Han intentado crear escuela, ¿cierto? Porque consideran que la ESAP no tiene los suficientes elementos de juicio, si se quiere, o la capacidad técnica para recogerlos, para recoger la rama judicial. En ese caso, yo entiendo ese caso de la justicia en Colombia o el caso de la administración de justicia, para seguir con el tema, es una situación tremendamente compleja, es una decisión. ¿Qué puede hacer con referencia a su caso y que se le familiariza? Identificar de manera muy general algún tipo de estos fenómenos, algún tipo de inconsistencias. ¿Qué significa? ¿Cuál es el concepto de justicia? ¿Cuál es el concepto de tener un poder judicial actuando desde la perspectiva constitucional? ¿Sí? ¿Cuál es el referente? ¿Qué tenemos? Y cómo ese poder judicial trata, bajo cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, de actuar. Una de las 3 ramas, hoy en día decimos una de las 3 ramas misionales del Estado: lo judicial, lo legislativo y lo ejecutivo. Una parte, podríamos determinarlo en ese caso, tratar de identificar eso, cuál es el papel, digamos, constitucional que tiene la rama judicial y cómo, de alguna manera, y eso ya se ha venido, ya hay varios estudios referente a eso, cómo se ve limitada, cómo se ve coartada por otro tipo de factores, por otro tipo de situaciones que muchas veces le resultan ajenas
a su propia característica, a su propia condición, a lo que significa implementar y ejecutar la justicia. Usted mencionó algo muy interesante que me llamó la atención de entrada. Es que evidentemente el Poder Judicial trata de aplicar justicia, pero esa sería una hipótesis, pero no de administrar justicia. Y esta mañana lo decía alguien con relación al IMPEC. Si todo el mundo, todo el abordaje de lo que tiene que ver con la rama jurídica específicamente se enfoca a, si se quiere, decía alguien, un consultor ahí, a reprimir, a la represión, pero no al reordenamiento de la sociedad. Sí, digamos que no existe ese reordenamiento. Por mencionar un solo ejemplo, después vienen otra cantidad de situaciones que válgame Dios, que eso uno no logra entender. La parte de corrupción y yo pensaba esta mañana cuando escuchaba estos debates en ese orden, lo que significa administrar justicia en un país con tanta actitud hacia la actitud perversa, hacia la delincuencia como tal. ¿Me escuchaste, Carlos Felipe? ¿Aló? Claro que sí, profesor, pero entonces la duda principal es, listo, cuando yo voy a trabajar con un grupo de estudio, más bien no me enfoco en eso, sino que lo hago de manera general. Sí, el caso suyo sí le toca de manera general. Listo. Porque no hay tiempo de nada. Claro, esa era la duda, sí, pero sí, ya, sí, listo, sí, ya entiendo más o menos cómo esbozarlo. Y una última duda que la tuve junto con varios compañeros, cuando se plantean las 3 guías, pues cada una, a medida que se va entregando, pues se soluciona con las correcciones de la otra y vamos avanzando. Pero entonces la guía tercera al final habla de que son máximo 20 páginas y bueno, aunque ya en esta charla pues estamos hablando de un trabajo mucho más somero, igual puede extenderse. Entonces, si la última es de 20 hojas, quiere decir que el promedio por cada una de las unidades es más o menos de 7. No. Yo sé que nos tenemos que preocupar por el tamaño, pero tengamos más o menos un promedio. Acudemos a la libertad de cátedra, al concepto de libertad de cátedra. Puede ser una hoja. Decía una vez mi maestro, mi director de tesis, yo conozco tesis de 8 hojas, tesis doctorales. Sí, o sea, es la idea, es cómo el estudiante captura las ideas en ese caso. Punto 1 en cuanto al tamaño. Punto 2 en cuanto a los procesos. Hagamos lo del fútbol. El fútbol a veces le enseña a uno cosas. Pensemos en la primera unidad y ya vamos pensando en la segunda. Después pensaremos en la segunda. Pensemos en este partido y después miramos el segundo tiempo a ver qué pasa. ¿Sí? Para ver qué logramos. Muchas gracias. Yo sé que la disposición de ustedes es bastante positiva y bastante entusiasta, entonces trabajemos sobre eso. Sí, señor. ¿Me escuchaste, Carlos Felipe? Claro que sí, profe, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Cuénteme, Habla con Lady. Juliet Pinzón. Pues yo le había enviado un mensaje en el foro indicándole cuál era mi tema y es el lenguaje claro en la administración pública. Es un tema que, pues, que está ahorita requiriendo, pues que lo requieren mucho desde el DAF para el tema de la comunicación con la administración, con los usuarios y con los ciudadanos. ¿Usted trabaja con el DAF? No, señor, yo trabajo con el Instituto Caricuervo. Es una buena lectora. Sí, señor. ¿Pudiste acceder a las 2 lecturas que envié? Sí, señor. Bueno. Eso me parece importante. Entonces, pues ese era mi planteamiento. Sí, el tema, si servía, no servía. Entonces. ¿Una temática del Instituto Caro y Cuervo? No, es una temática pues que el Caro y Cuervo ha apoyado en muchas, pues a varios escritores o en varias revisiones y eso, pero es el tema como de acercarse a la administración desde un lenguaje más suave, o sea, que le pueda llegar a la gente y que la gente pueda entender qué es lo que quiere la administración de ellos. Si no le entiendo, ¿usted quiere hablar de la gestión de los procesos en la literatura?
No, no, señor, el lenguaje claro es como el lenguaje más... El no sé uso cómo del decirlo. lenguaje. El mejor uso, ¿cómo? El mejor uso del lenguaje. Un lenguaje más asequible para la comunidad, para el ciudadano. Sí, pero ahí cómo lo relacionaríamos con la gestión pública. Pues es que ahora, como le está comentando, el DAP sacó una guía de lenguaje claro para que nosotros como funcionarios la apliquemos y la tengamos presente en el momento de que redactemos o que nos comuniquemos con la comunidad, cómo lo debemos hacer para que ellos entiendan, no utilizar ese lenguaje en el tema jurídico como tan rebuscado y sí, más bien como... Es que le copié con mucha intermitencia al principio, ese fue el caso. Ya. Pues ahí hay problemas delicados. Me hace acordar de un autor que trabaja mucho desde la filosofía, estos conceptos, que es Richard Sennett. Y entonces en su prólogo, Richard Sennett dice, en el último de los textos del 2013, decía que tenía siempre un dilema entre lo que le pedía la señora, la esposa, ¿sí? Sí. Entre lo que le pedía a la esposa, que es una señora pues normal, una ama de casa, en tanto cómo debía expresarse en los libros. Sennett es un escritor muy prolífico, y lo que le pedía a su editora. Entonces eran los dos extremos. Mientras la señora le solicitaba menos uso de términos y conceptos elucubrados y de difícil interpretación, la editora le pedía mayor articulación conceptual, mayor fundamento, ¿sí? Que no se quedara en lo que llamábamos nosotros hace muchos años, hace décadas, los lugares comunes y las situaciones comunes, en un lenguaje demasiado pueril, demasiado popular, si se quiere, sino que acudiera también al lenguaje evidentemente técnico, así sea en lo filosófico, pero que pudiera ser, tuviera mayor rigor. Entonces siempre como que nos movemos en esos dilemas. Hace unos días, antier, escuchaba unos comentarios acerca, se me olvida, acabó de morir un autor norteamericano muy reconocido, un lingüista norteamericano muy reconocido, y él no compartía mucho el estilo, por llamarlo de alguna manera, de García Márquez. Él tomó mucha distancia de García Márquez precisamente por eso, porque decía que García Márquez dilataba la complejidad de las situaciones. O sea, las situaciones tienen unos grados de complejidad que la comunicación debe dar cuenta de ella, ¿sí? No debe banalizar demasiado. Entonces, para él García Márquez era un escritor muy banal, ¿sí? Muy liviano conceptualmente. Y es una autoridad en literatura, ahorita el nombre murió la semana pasada, autor norteamericano muy reconocido por muchos escritores. Entonces, ese va a ser un dilema, pero evidentemente es un buen tema de trabajo, me parece interesantísimo. Sí, listo, profesor. Bueno. Muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias igualmente. Bueno. Profe, buenas tardes. Buenas noches. Natalia, ¿cómo ha estado? Sí, señora. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Bueno. Profe, es que yo tengo una dudita. Lo que pasa es que yo encontré un tema que me parece interesante, que es el impacto que tiene o que ha tenido Transmicable en Ciudad Bolívar. Entonces, mi tesis es sobre movilidad en Bogotá. Sí, entonces no sé si, digamos, sería válido o si lo tengo que enfocar como a un barrio o se puede como tal, algo si lo tomo a la localidad sería muy grande, muy amplio. No hay tiempo. Es el mismo caso que le he planteado a los demás, no hay tiempo. Tiene que identifiquen cuál es el sentido, cuáles son las diferencias
O sea, planteé qué es un transmicable, qué es un transporte en cable, ¿sí? ¿Cuál es su naturaleza, sus características, su razón? Sí, señor. ¿Cuáles son sus diferencias con un transporte terrestre en términos de las variadas interpretaciones también de lo terrestre, lo férreo, lo automotriz, en términos de lo automotriz masivo, colectivo? Y de ahí ya puedes sacar algunas situaciones muy, muy orientadoras que puedan validar, o sería interesantísimo que criticara el sistema, hiciera una crítica, que es lo significativo de todos estos procesos académicos, que sean críticos, ¿cierto? Hay un profesor de la Universidad Nacional, se me olvidó ahorita el nombre, me parece que es de apellido Bauman, es norteamericano, pero ya lleva muchos años en Medellín, y él tiene un trabajo sobre el transmicable, sobre el cable en Medellín, ¿cierto? Profesor de la Universidad Nacional. Ahí hay literatura para trabajar. Esos sistemas son, carambas, interesantísimos. Le reitero a todos, no hay temas vedados en la administración pública. Toda la condición humana puede ser susceptible de analizarse desde la gestión pública. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, cuídate. Buenas noches, Leonardo. Listo, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Yo estoy tratando de enfocarme en el tema que escogí, que era respecto a los kioscos digitales. ¿A los qué? Kioscos digitales. A los kioscos digitales. Correcto, los kioscos que implementó el gobierno de Juan Manuel Santos para acercar la tecnología. Vive Digital que ve uno en los municipios. ¿Desde dónde está ubicado? Yo en ese momento estoy en Vitalito Huila, pero pues la idea era hacerlo a nivel general, pero pues precisamente la duda que yo tengo es eso. Yo quería, digamos, abordarlo desde el punto de vista de la importancia de la comunicación en el desarrollo de las comunidades o de la humanidad en términos generales. Pero pues tengo las dudas sobre si me enfoco, digamos, en una temática específica o si hay que abordar todo el tema en general, digamos, el impacto que ha tenido el conjunto. General y es como una contradicción, general y puntual, discúlpeme. O sea, el concepto general de qué significa eso, qué pretende, ¿cierto? Pues, ¿cuál es el enfoque de ese proyecto? Su trabajo podría ser, mejor dicho, sería un trabajo fantástico. ¿Cuáles son los objetivos de ese ejercicio? Es un ejercicio de gobierno, ¿no? Es una práctica de gobierno, es una práctica de manejo de la población. O sea, si yo pongo un kiosco digital es porque el Estado quiere hacer presencia para manejar y controlar una población. Así de sencillo. Esa es la lógica. Toda actividad político-administrativa son prácticas de control sobre la población. Todo lo que se haga, así sea un festival de verano, ¿sí? Así sea un concierto de música huasca. Es una manera del Estado tener una influencia y una manera de controlar la población. Los deportes, todo eso, mucho más lo de lo digital. ¿Cuál es el referente que uno pudiera, cuál es la expectativa de un ejercicio como el que usted plantea? Que se hiciera una crítica, ¿no? ¿Sí? Como dicen por ahí en un programa radial, lo digital no es hacer digital por hacer digital. No es lo digital por lo digital, no son las cosas por sí mismas, ¿sí? Sino por el significado y el uso. ¿Cuál es la pretensión que tienen los gobiernos al implementar eso? ¿Y cómo lo entiende la población? O sea, la pretensión es, mínimamente están expresados en los objetivos, pero ya en la práctica, ¿qué es lo que se está dando? O sea, cómo la población está asimilando este tipo de políticas en ese caso. ¿Me hice entender? En cierto modo, digamos, ¿cuál es, digamos, el objetivo detrás de, o sea, el objetivo que realmente persigue ese proyecto? Sí. Me entiendo que no sé. Sí. Ok, esa sería como la parte crítica que aporto en el trabajo, ¿sí?
Yo utilizo una metáfora, que es muy, pero eso se utiliza, y hago la aclaración, eso se utiliza mucho en prospectiva. Algunos llaman de planeación prospectiva, pero no se puede hablar de planeación prospectiva como tal. En prospectiva se puede hablar de eso. Prospectiva utiliza mucho las metáforas, y es que en términos de la acción del Estado, una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando, decimos los campesinos, ¿cierto? Una cosa quiere el Estado y otro es lo que la población está entendiendo. Sí, señora, sí, señor. Ya, listo, esa parte yo la entendí, que es como, digamos, la parte crítica que yo voy a hacer al desarrollo. Eso es lo que se quiere. Listo, ese es, digamos, el fin que yo voy a perseguir con mi trabajo. Sí, señor. La es, digamos, yo tengo que presentar, digamos, esto es como retomando la pregunta que hizo una compañera antes, que la interrumpieron, otro compañero la interrumpió y no dejó responder. Ella preguntaba cómo enfocamos la introducción o cómo enfocamos la justificación. Eso identifiquen. Sí. ¿Qué es lo digital? ¿Qué hemos entendido por ello? ¿Cuáles han sido los...? Inclusive, usted puede encontrar muchos elementos en la propia red, en la propia web, que ya hablan de la cuarta revolución industrial. ¿Cómo? Es que ese concepto de revolución, para nosotros, en mi edad y en mi proceso que he vivido en la academia toda mi existencia, entendimos qué significa esa revolución, ¿cierto? Sí. De salir, le digo yo a mis alumnos, de salir de la Remington, a mí me tocó presentar trabajos en máquina Remington, a lo que estamos haciendo en este momento. Eso es del cielo a la tierra, eso es una, mientras que para ustedes los jóvenes esto hace parte ya de su cotidianidad, de su cosa. Entonces sí sería bueno que planteara, ¿no?, lo que significa esas formas de pensar, de actuar a partir de esos conceptos. Okay. Sí, señor. Eso es fundamental. ¿Hay algún otro estudiante? ¿O está claro lo que se le planteó? ¿Aló? A ver. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, profesor, habla con Julián Ramírez. Mire, la temática que yo quería tomar pues estaba girando en torno al mejoramiento de la prestación del servicio de salud, no desde el servicio de salud como tal, sino al acercamiento y al acceso que tuvo en los últimos 3 años en Bogotá, con el desmonte de la solicitud de citas a través de filas y la creación de la página web y del contact center a través del cual la gente hoy en día, que está vinculada a la EPS pública, a la salud pública, puede solicitar una cita. Me parecía que desde lo que hemos visto en todo el desarrollo de la especialización, en especial con el mejoramiento y la calidad de los servicios prestados, era como el tema más enfocado, porque teníamos un contexto pasado de cómo era la prestación del servicio y un contexto presente de lo que se ha venido implementando y mejorando, pues retomando lo que usted decía hace un momento con el tema de las tecnologías de la información y el avance. Sí. No sé si lo estoy enfocando bien. Perfecto. En cuanto a gestión pública. Perfecto. Y a un caso de uso. Claro, totalmente. Que ahorita se le está dando una trascendencia política, ¿no?, dentro del juego de la campaña electoral, ¿no? Eso es claro, pero que se pretende ahí todo desde el momento en que le dio como resultado como impopulares pero eficientes o algo así. Entonces se le ha dado un concepto político, pero que no tiene, que evidentemente, como le decía anteriormente, tiene mucho de político. Todo lo que se hace tiene el marco el encierro, la marca política, ¿cierto? Pero indudablemente un buen ejercicio es cómo se pensó ese fenómeno, cómo se planteó, y de alguna manera ahí usted puede abordar el fenómeno de manera muy empírica,
valga decir, cuando hablamos empírica, hablamos empírico-analítica, que es como el fundamento científico actual, es cuáles han sido los resultados, ¿cierto? Únicamente una evaluación de resultados. O sea que una pregunta acertada sería, no sé, ¿cómo ha sido adecuada la implementación del sistema de citas digital? O hable más técnico, un lenguaje más técnico en lo administrativo. ¿Cuál es cómo se amplió la eficiencia, valga decir, la cobertura? ¿Cierto? Pero entonces la respuesta, sí. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta final a la conclusión y pues con base en los antecedentes es que efectivamente la gestión desde la Alcaldía de Bogotá y desde la Secretaría de Salud fue asertiva y fue eficaz con respecto al mejoramiento de la oferta en salud. Pero no nos emocionemos. También planteé cuál es la posibilidad real de la población en esos mismos términos de acceder a la red y acceder a un sistema a un computador para pedir una cita, pues, o cómo, cuál es la destreza y la habilidad que tiene para hacerlo desde un celular. ¿Cierto? Sí, es que esa es una de las grandes críticas al sistema, en donde dicen que ya no hacen fila 4 horas en la madrugada, pero sí son 4 horas sentados en la sala en el teléfono. Porque no hay agenda, uno contesta, y asimismo es el acceso a la tecnología de que muchas de las personas que hacían fila son adultos mayores o personas de escasos recursos sin acceso a este tipo de tecnología. Entonces sí hay un sesgo en el mejoramiento de la oferta, pero son como las cosas a mejorar. Sí. Pues esa es la conclusión. ¿Cierto? ¿En qué se podía mejorar? Todo ese tipo. Sí, señor. Pero entonces sí ese es el enfoque acertado, o sea, es más o menos así que uno debería determinar el tema. Estoy encantado porque fui capaz de transmitir la idea. En administración pública no hay temas vedados, ni carentes de importancia. No hay carencias. En la administración pública todo es importante, todo. Ok, profesor, muchísimas gracias. Si tenía esas dudas con respecto al alcance. No, abandónelas. Aló. Aló. Profe, una preguntita mientras de pronto algún compañero tiene otra duda. Ya se acabó el tiempo. ¿Cuándo vamos a encontrarnos de nuevo, profe? No, exacto, no seamos tan exegéticos. Yo creo que podemos volver a trabajar independientemente que no sean 3, pueden ser 4 encuentros, ¿cierto? Depende, son de mis tiempos y de mis dinámicas, pero me motiva todo este tipo de ejercicios. Y de aquí al sábado podemos trabajar otro ratico. Así toca entregar el jueves por esto, pero no, seguimos trabajando. Lo importante es que ustedes puedan apropiarse de unos conceptos y de una orientación específica y que puedan llegar a otro tipo de conclusiones con este tipo de ejercicios. Sí, señor. Listo, profe, entonces usted nos avisa por medio de Jefferson cuando nos encontramos. Exacto, el monitor está al tanto y nos ponemos al tanto. Cuando nos encontramos, hacemos otro encuentro. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. A ustedes por su disposición, muy amables. Feliz noche. Igualmente, que estén muy bien. Adiós, feliz noche. Que descansen. Muchas gracias, profesor. Gracias. Feliz noche. Ustedes que estén muy bien.